Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Caso en Casa. Este es el consultorio jurídico de Teleantioquia todos los días, a las 6:25 de la tarde, con repetición de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Aquí hablamos de temas que son de su interés, temas que tocan directamente con todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria, esos casos que nos ocurren todos los días. Por eso yo los invito para que participen en el tema de hoy, porque vamos a hablar precisamente del divorcio en Colombia. ¿Cuáles son las causales de divorcio? Es un tema que iniciamos la semana pasada. Quedaron muchas preguntas pendientes de los televidentes y aquí estamos para responder todas sus inquietudes en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en otras ciudades de Colombia y también en los 125 municipios de Antioquia. Este es Su Caso en Casa, el tema de hoy, divorcio en Colombia. ¿Cuáles son las causales de divorcio? Ya mencionamos algunas de ellas, pero se quedaron también muchas por fuera, así que hoy vamos a concentrarnos específicamente a detallar en las otras que nos quedaron faltando. A propósito del divorcio en Colombia, fue establecido mediante la Ley 25 de diciembre 17 del año 1992. Ha sufrido algunas modificaciones esta ley que les contaremos más adelante. Son causales de divorcio, les voy a adelantar algunas de ellas para que nos pongamos en contexto. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, por supuesto, la infidelidad, donde vamos a detallar un poquito más el día de hoy, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. La embriaguez también es causal de divorcio, no solamente están nuestras líneas telefónicas, también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como numeral Su Caso en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como canal Teleantioquia. El divorcio en Colombia, el tema de hoy. Quédense con nosotros durante esta media hora, porque su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Sí, señores, aquí estamos en directo desde el estudio 2 de Teleantioquia para compartir con ustedes tantos temas de interés de nuestra vida diaria. El tema de hoy en Su Caso en Casa, las causales de divorcio en Colombia. Quiero recordarles nuevamente las líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Está con nosotros el doctor Gonzalo Parrado Ochoa. Él es abogado especialista, quien va a responder todas las inquietudes de los televidentes. Doctor Parrado, se nos quedaron muchas la semana pasada pendientes. Bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Yasmín, y encantado de estar nuevamente contigo. Y continuamos con esta serie de programas que vamos a hacer sobre el tema del divorcio, para que usted sepa qué debe usted saber al momento de tomar una decisión de estas. Obviamente no soy partidario del divorcio. Por supuesto que no, en ningún momento. Y es una decisión que para tomarse debe sopesarse una cantidad de aspectos, porque casarse, a veces dicen, es el paso más importante. Realmente lo más importante es conservar ese paso. Así es. Porque el divorcio ya es una decisión total. Y lo decíamos la semana pasada, es diferente divorcio a sociedad conyugal. Ya saben ustedes que pueden participar desde este mismo instante en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en el tema, de las causales de divorcio, el tema de la infidelidad. Solo puede alegarla el cónyuge inocente. Tengo por acá unos datos bien importantes que seguramente ustedes los tendrán muy presentes a la hora de hacer sus preguntas. Deberá aprobarse sin que haya dudas sobre su ocurrencia, pero es el doctor Parrado el quien nos va a explicar a profundidad sobre esta causal. Doctor Parrado. La infidelidad, Yasmín, todos tenemos un concepto muy generalizado, y entonces nos imaginamos que la infidelidad es solamente cuando nuestra esposa o nuestro esposo ha sostenido relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposo o su esposa. La verdad es que la infidelidad ha sido tratada a través de sentencias numerosas de la Corte, y ya se ha hablado de dos tipos de infidelidad. ¿Cuáles, doctor Parrado? La infidelidad moral y la infidelidad física. A ver si entendemos un poquito eso. ¿Cuál es la infidelidad moral? ¿De pronto tendría que ver algo con los celos, por ejemplo? La infidelidad moral es esa situación que, sin llegar a probarse que hubo
una relación sexual si se están generalizando comportamientos que están lesionando a la pareja. Ejemplo, ahora que estamos tan en boga de las redes sociales, Sí. esas fotos donde aparece mi esposo o mi esposa, muy, como decimos, muy acaramelados, sin que estemos hablando de una situación íntima, esa situación, esa fotografía, esa conversación, ese chat, ese mensaje que es un poco comprometedor sin llegar a ser una infidelidad manifiesta de tipo sexual, se convierte en lo que se ha denominado una infidelidad moral. Y que por supuesto afectan emocionalmente a la pareja, Claro. doctor Parrado. Estamos hablando De ahí lo de moral. cosas a veces que podemos decir tan simples como si yo te digo a ti de una manera muy particular, entre los dos tenemos ese código de amor, donde yo te digo mi gordita, mi peluchito, mi muñeca, y empiezo con otra persona a utilizar esa misma forma de tratamiento de código de amor, el lesionar a la otra persona, inmediatamente se genera una infidelidad moral que ya va a ser tomada como un ultraje, o sea, una lesión moral. Y que además es la tendencia en las redes sociales, pues que ya hoy en día todo se publica. Está la infidelidad moral entonces, que es causal de divorcio, como la infidelidad física, la cual vamos a explicar enseguida después de recibir a esta televidente que está en la línea y que por supuesto le conservamos su identidad. Bienvenida y adelante. Muy buenas tardes, los felicito mucho por el programa, muy Gracias. buen programa. Mira, quería hacerle una consulta al doctor. Sí, señora. Yo me casé por la iglesia. Hace 20 y pico de años estoy separada de cuerpos. Quiero hacer el divorcio, pero para hacer el divorcio me piden registrar el matrimonio. Pero para registrar el matrimonio necesito la cédula de él y yo no tengo la cédula de él. Quisiera saber qué procedimiento debo hacer. Muy bien, está clara la Clarísimo. pregunta de la televidente, doctor Parrado, gracias, y gracias a nuestra televidente por participar hoy en el programa. Las líneas telefónicas continúan habilitadas para que ustedes sigan manifestándonos sus inquietudes. Doctor Parrado. Bueno, a la televidente es importante aclararle que para registrar su matrimonio no necesita llevar una copia física de la cédula, porque obviamente por múltiples razones, y más la que usted me ha comentado, es imposible obtenerla. Sin embargo, si necesitan es el número de la cédula, en caso que no esté asentado en la partida eclesiástica o religiosa de su matrimonio, usted puede solicitar con el nombre una certificación en la Registraduría General de la Nación a través de la página o a través de cualquiera de las sedes de la Registraduría, y deben suministrarle una certificación del número de cédula, se llama una certificación de cédula. Entonces, tranquila, que a veces en algunos notarías y como en algunos estamentos públicos exigen una excesiva tramitología, pero en este caso no es necesario para asentar su matrimonio. Doctor Parrado, nos llama Amparo Grisales, pero no propiamente la actriz. Amparo, la saludamos. Qué gusto tenerla en su caso en casa, y me imagino que por el nombre todo el mundo tiene que ver con usted. Tan linda. Sí, verdad que sí. ¿Cierto? Gracias por acompañarnos. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted dónde se encuentra? En Buenos Aires. Adelante con su pregunta y bienvenida. Buenas noches. Bueno, te pregunto, yo con mi esposo hice una partición de bienes hace como 15 años. Sí. Y él se fue de la casa hace 5 años, pero él ve por mí. Yo te pregunto, él tiene 75 años y yo tengo 70. En caso de que alguno de los dos fallezca, ¿la pensión se puede quedar con uno de los dos o no? ¿Alguna pregunta para doña Amparo, doctor Parrado? Bueno, veo que estamos remitidos al tema de pensiones. Sí. Yo de todos modos le comento. Recuerden que el tema Gracias, doña pensional, Amparo. el tema pensional es tratado los días Los días martes. martes acá en el programa. Pero a la televidente yo le informo, si usted aún convive con su ex esposo, digámoslo así, si usted se separó legalmente de él, pero aún conviven juntos bajo el mismo techo y se demuestra esta convivencia, es decir, que ustedes, a pesar del divorcio, han continuado viviendo como esposo y esposa, o sea, como pareja, obviamente la pensión quedaría en cabeza suya, o si fuera el caso contrario, o sea, de que usted faltara, quedaría en cabeza de su
ex esposo. De todas maneras, a la señora Amparo le voy a pedir un favor y es que nos deje sus datos por línea interna porque como bien lo mencionaba el doctor Parrado, todos los martes aquí en el programa hablamos de pensiones y todo lo que tiene que ver con temas laborales y quiero recordarle además el número telefónico del doctor Orlando Hidalgo, así se llama el abogado especialista que nos acompaña todos los martes aquí en el programa, es el 322-2552. Igualmente, señor Amparo, quiero recordarles nuestro correo electrónico para que nos exprese esta inquietud. Yo se la hago llegar directamente al doctor Hidalgo en el correo electrónico su caso en casa @teleantioquia.com.co. Aprovecho para enviarle un saludo especial al doctor Orlando Hidalgo. Bueno, doctor Parrado, continuemos entonces con el tema de la infidelidad, que es el que nos compete hoy como causal de divorcio, que es el tema general. Claro. Ya hablamos de la infidelidad moral sí. y vamos con la física. Exacto. ¿De qué se trata? Teniendo la infidelidad moral como el principio de la primera causal de divorcio, que son las relaciones sexuales extramatrimoniales, te cuento que es una de las causales más difíciles de probar, en razón a que para poder yo llegar a un juicio con pruebas, no puedo utilizar pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente. ¿Cuáles son las pruebas obtenidas ilícitamente? Por desgracia, son las primeras que uno, como pareja que cree que está siendo engañado, acude. Recibe. Uno, el interceptar llamadas. No es todo lo que usted obtenga con una interceptación de llamadas a su pareja, no es válido como prueba. Fotografías. Segundo, usted le mandó a sacar fotografías y entonces ese investigador se metió al motel y le tomó las fotos allá dentro. No es una prueba lícita, a menos que se realice en un sitio público en el que no haya una limitación para tomar fotografías. Y ahora en esta era de las redes sociales, doctor Parrado, los mensajes de texto, los mensajes por chat, ¿qué pasa ahí también? ¿Son pruebas o no? Tiene son que ser pruebas? una prueba, primero, para yo poder utilizar una fotografía, un chat o un mensaje como prueba debe ser de acceso público, es decir, las redes públicas como el Facebook, como el Instagram, que son difundidos y no tienen realmente un límite de público. Esa prueba sí puede ser utilizada, pero lo que no puede utilizarse es, por ejemplo, cuando yo pongo cámaras dentro de mi casa para grabar. Primero, No son legales. no es legal porque estoy violentando la intimidad Por supuesto. de mi pareja. Y muchas veces uno dice, pero ¿cómo que la intimidad de mi pareja si es mi esposa? Es que el hecho de ser su esposa o ser su esposo siguen teniendo ese derecho a la intimidad inherente a todos los seres humanos. Por ejemplo, cuando se hackea ese correo electrónico o ustedes averiguan la clave e También es ingresan violar sin la autorización, intimidad. está violentando y esa prueba obtenida de esa manera es una prueba ilícita. Muy bien, ojo con eso, señoras y señores. Está con nosotros Rosalba en el barrio El Poblado, aquí en Medellín. La saludamos y la escuchamos. Qué gusto que esté en su caso en casa. Sí, Adelante. buenas tardes, doctor. Adelante, doña Rosalba. Buenas noches. Es para saludar al doctor y para decirle que le agradezco mucho el programa, porque de verdad que es de gran utilidad para tanta gente que nos identificamos con él, porque a veces por falta de tener conocimiento cómo hacer o proceder, entonces le agradezco demasiado a él. La pregunta mía es para el doctor. Lo que pasa es que estoy en el momento en plan de separación con el esposo, pues yo vivo en unión libre con él, pero entonces hace un año pues le fui infiel, pues por causa también de él, porque él 13 años viví con él y me tuvo muy descuidada todos los años. Sí. Y nunca me invitaba a salir ni nada. Y ¿Convivió nunca había 13 nada para años? mí. Sí, señora. Con esta persona. ¿Y su pregunta específicamente cuál es, doña Rosalba? Es que él me dice que él ya se fue de la casa hace por ahí unos 15 días, entonces él me dice que él no me va a dar comida para mí y nunca me ha dejado trabajar ni nada. Entonces la pregunta es esa, ¿qué puedo hacer cuando él me niega que me va a dar la alimentación a mí y que solo se la da a mi hijo? Gracias, doña Rosalba, por participar hoy en el programa, doctor Parrado. Mira, algo muy particular y ojalá que doña Rosalba, al igual que muchas personas que están en la situación, lo tengan claro. Cuando usted está en una convivencia
con otra persona se denomina una unión marital de hecho. Aunque obviamente yo nunca voy a hablar de la pareja con la que vivo como mi compañera permanente o mi compañero permanente, porque normalmente se utiliza el genérico de esposo o esposa. El régimen es muy diferente, doña Rosalba. En el caso de su compañero, que hace 15 días se fue de la casa, las obligaciones de él hacia usted continúan, al igual que las que tiene para con su hijo. ¿Por qué razón? Porque entre compañeros permanentes existen las mismas obligaciones que existen entre los esposos, es decir, del socorro, de ayuda, toda esta parte. Y además, cuando hay un matrimonio, nos da un tiempo límite para nosotros demandar. Nos dice, y eso fue una modificación, como las que comentaba Yasmín al inicio, la ley antes decía que yo solo podía demandar o dentro del año siguiente a que supiera de la infidelidad, pero jamás podría hacerlo si superaba los 2 años. La Corte Constitucional cambió esa situación y dijo, no señor, primero no se puede limitar a 2 años, pero sí le limito es 1 año a partir del conocimiento. Entonces, si ese conocimiento de la infidelidad sucedió hace 1 año o más, ya en estos momentos ha caducado, o sea, ya habla de la caducidad de esa acción. Entonces, porque la ley dice, si en 1 año, usted sabiendo que le fueron infiel y no hizo nada, se entiende que usted lo perdonó. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso, doña Primero, Ana? doña Rosalba. Doña Rosalba, perdón, porque estaban a pendiente Sí, en la línea primero, también con su pregunta. Doña Rosalba tiene 1 año para iniciar cualquier acción con el fin de liquidar esa sociedad entre compañeros permanentes. Ese año se cuenta es a partir del momento en que su compañero se fue de la casa. O sea, ella nos decía que fue hace 15 días. Exacto, o más sea o que menos. tiene en este momento 11 meses y 15 días para iniciar la acción. ¿Esa acción es para qué? Primero, para determinar la obligación alimentaria de él hacia usted, porque la tiene. Segundo, la obligación de él hacia el hijo en común. Y tercero, el régimen de los bienes, de lo que hayan conseguido durante esa convivencia. Perfecto, ahí está la respuesta entonces, doña Rosalba, y saludamos a Ana, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Qué gusto saludarla, bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches, Yasmín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué rico señor tenerla por abogado. acá en el programa y adelante con su pregunta. Buenas tardes, señor abogado. Quisiera preguntarle sobre mi compañero. Yo llevo con él 9 años. Muy bien. Sí, pero ¿a qué se refiere la pregunta? O sea, Espera, y ¿qué entonces- derechos tiene? O, qué? No, espere. Entonces el esposo, la esposa, él lo abandonó hace 19 años ante la mamá. Sí. Entonces... ¿Y él aún sigue casado? Sí, entonces él necesita el divorcio y él ya no se lo quiere dar. ¿Qué podría hacer él Ya. en este momento? Muy bien, doña Ana, gracias por acompañarnos hoy en su caso en casa. Doctor Parrado. Maravillosa la pregunta, doña Ana, para volver a insistir en un mito que existe y es, uno, cuando hay una separación de hecho por más de 2 años, cuando ustedes ya no conviven como esposos por más de 2 años, estando casados, la ley no obliga a que tenga que buscar al otro para firmar el divorcio. Se llama una causal objetiva, es decir, el mero hecho del paso del tiempo, usted puede acudir a través de un abogado ante un juez y decir, señor juez, yo no convivo hace 2 años o más. Y en el caso de su actual compañero, él ya hace muchísimo tiempo que no convive con su esposa, por lo tanto, el juez simplemente necesita unos pocos testigos y pruebas que no convive con la esposa para decretar el divorcio. Muy bien. Doctor Parrado, qué interesante este tema que estamos trabajando desde la semana pasada y que por supuesto genera muchas inquietudes en los televidentes. Tenemos una televidente precisamente en la ciudad de Bogotá, doña Mariela, la escuchamos, bienvenida. Vamos con su pregunta y después de la pausa con la respuesta adelante. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que yo duré con mi esposo 25 años de casados. Resulta que él se fue con otra persona y pues realmente después de un tiempo él me dijo que le firmara el divorcio y que él me iba a seguir colaborando a mí en lo que necesitara y Sí. prácticamente él me quitó todo, me dejó sin nada, absolutamente sin nada. Entonces
¿Qué puedo hacer yo ahí a raíz de esto? Porque él nunca me dio nada, él nunca me ha dado nada. Entonces, si yo tengo derecho de pronto a reclamar algo de la pensión o algo. Doña Mariela, gracias por participar hoy en Su Caso en Casa. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa, un minutico nomás, y enseguida regresamos con su respuesta y con más inquietudes de los televidentes en el 232-4604 y 018-051-5015. Volvemos.